Can you dig any deeper now? Hola a todos de nuevo aquí en un nuevo podcast de Mad Cat Studios. Yo soy Matt y les vengo a presentar un cómic de la trilogía que les había dicho que quería hacer: anime, cómic y su versus entre ellos dos. Hoy quiero hablarles un poco del cómic, donde es mi especialidad debido a que desde niño yo soy fan del cómic. Soy tan fan del cómic que me tatuaría un Superman en la espalda. No soy tan loco, lo siento, ya estoy desvariando un poco. Pero como fan del cómic, tengo un poco más de historia y un poco más de gustos. Así que quisiera hablarles un poco de cosas que he notado con el cómic, que me molestan de hecho. Como el título anterior fue mi problema con anime, ahora va a ser ¿por qué adoro el cómic y me enoja? Va a ser el título, eso creo que debería ser. Pero empecemos como con todo. La historia empieza así. Un niño que tuvo ciertos problemas en la infancia se veía reflejado en un mundo donde quisiera que existieran los héroes. Yo desde niño añoraba, soñaba o quería saber si Superman, si Linterna Verde, si Spider-Man, todos estos héroes tan emblemáticos que tenemos en nuestra cultura podrían llegar a ser algo en este mundo real. Y tal vez no en el sentido, ahora que he crecido, no en el sentido de superhéroes que van a venir a salvarnos, sino sus ideales lleguen a alguna parte en este mundo. Y por lo que he crecido y por lo que he visto, hay gente que aprende de ideales de los cómics para crecer. Así que, empezando con esa pequeña intro, vamos a tomar un poco de la historia de los cómics, ya que, como les dije, soy un fan y quiero hablarles de eso justo ahora. La historieta o el cómic, como aquí en México la conocen muchos, empezó con el libro vaquero. No, solo una pequeña broma antes de empezar. Por así decirlo, es un relato con o sin texto que está basado en imágenes con una narrativa. Una narrativa que, si eres cinéfilo, podría ser igualmente un storyboard, pero el storyboard es más para marcar una línea de acciones. Y en el cómic se trata de contar una historia a través de esas imágenes, aunque no haya textos. Muchas veces pasa con el sentido de ver un cuadro de cómo se recorre una persona, cómo corre una persona entre unos cuadros sin decir nada, y tú sabes que es una persona que va apurada. Así que, empezando con esa pequeña definición de los cómics, para mí los cómics en todo sentido empezaron con los superhéroes. ¿Por qué no empezamos hablando de tal vez uno de los primeros superhéroes que hubo? Esa fue la época del oro del cómic. Creo que el primer superhéroe que salió, si la Wikipedia no me mintió, es un superhéroe que salió en los años 1936, tal vez. 1920 fue cuando se empezó a hacer las aventuras gráficas. Y en 1936 apareció el primer superhéroe de The Phantom, el fantasma. Una gran referencia tomando en cuenta que aquí en México, creo que era Latinoamérica, existió un héroe que se llamaba Fantomas. Es interesante tal vez que es una adaptación para México de esa escritura, pero no lo sabré porque no he buscado mucho de Fantomas, no soy fan. Y el mayor superhéroe o el primer superhéroe que hizo que explotara el género y se sacaran copias de todos lados y se volteara a ver al cómic como un negocio sustentable fue nuestro queridísimo, mi querido Superman en 1938, donde fue creado para DC Comics, que antes de llamarse DC Comics se llamaba, si no mal recuerdo, como les decía, si no mal recuerdo, se llamaba National Added Publications. Y como sabemos, pues, Superman, de ahí salió la idea de Batman, salieron varios clones de cierta manera de lo que sería el héroe Superman, hasta que se unificó toda la masa de superhéroes que era DC. Y por otro lado, 5 años después, se creó la Marvel con otro nombre que se llamaba Timely Publications, bajo la idea de superhéroes por la Segunda Guerra Mundial. De hecho, su primer héroe reconocible o popular hasta la época, que puede ser visto hoy como superhéroe sin pasar por otras historias, sería el Capitán América, el amadísimo Capitán América, el de yo entendí esa referencia. Y por así decirlo, de ahí surgirán los primeros superhéroes que hoy conocemos. Bueno, los padres de los superhéroes que conocemos hoy en día. Pero el cómic no se ha detenido ahí. El cómic, al ser un poco más libre en el sentido de que viene de América, viene de Inglaterra, puede salir de Latinoamérica, puede salir de Rusia, puede salir de África, como cómics africanos que existen,
no está tan cerrado a la idea, no sé si sea por los fans o por regla general, que el manga solamente puede ser escrito en Japón o partes asiáticas, solamente por su tipo de lectura, de escritura, pero el cómic por todas grandes partes del mundo por su escritura se define como cómic. Y hablando de cómics de otros países, puedo hablarles de los cómics mexicanos. Una de las editoriales de cómics mexicanos, que se llama Momentum Comics, es una editorial de cómics mexicanos que no es independiente, pero se maneja de este estilo, que su página web la voy a dejar en la descripción, donde podrán ver una de sus webcomics, podrán ver las portadas de sus publicaciones y pueden ver las portadas de sus mangas. Hasta donde yo tengo entendido tienen 8 cómics y son unos 2 o un manga si no mal recuerdo, y su webcomic creo que es gratuito. Si no mal lo pienso, no he visto esa página desde hace mucho tiempo. Una gran página para ver cómics, si a alguien se interesa. Luego tenemos a Pandemonium. Es un cómic sobre pandas, un post-apocalipsis. Son chicos de Puebla. Quisiera dejarles una descripción hacia sus trabajos, pero no lo he encontrado. Solamente he encontrado sus trabajos en una tienda jalapeña. Son chicos de Puebla. Y espero que si algún día llegan a ver esto, les agradeceré su trabajo, ya que su ilustración a mi gusto es muy muy bonita. Y de ahí pasamos a mi cosa favorita de todas, Soul Keeper es un, por así decirlo, un cómic independiente que se ha levantado por sí solo de una manera impresionante. Bueno, y Soul Keepers, ¿de qué trata la historia? Es una historia de unas criaturas llamadas Soul Keepers que se encargan de capturar almas y como 4 personas normales los enfrentan para detener todo esto. Es una historia que se abre con 4 personajes, si no mal recuerdo. Jonathan, Jason, Héctor, Amanda, y se van agregando más personajes con el tiempo. La verdad no he podido continuar el cómic, ya que es un poquito difícil de conseguir en mi caso. y su creador, Fernando Fer Sánchez, y un equipo de artistas lo iniciaron en 2008. Fue el primer título que hicieron y llegó a nivel nacional en los últimos años en uno de los negocios más inestables que existe, que son los cómics. De hecho, estamos en una crisis de los cómics, pero gracias a las películas todavía no ha llegado a morir. En un punto en Guadalajara, donde se publicó el cómic, donde nace el cómic, fue uno de los cómics más vendidos, más allá de Marvel y DC. Fue el cómic con mayor ventas de ciertos meses, que es impresionante. Es un orgullo para mí, saber que hay gente que se esfuerza tanto por tener uno de esos grandes cómics. Yo nada más se los digo, se los recomiendo porque, oh Dios mío, yo soy fan. Me gusta mucho, los encontré por accidente en una página de Facebook y ha valido la pena cada segundo que los puedo encontrar. Lastimosamente no ha sido la mayoría de los casos, pero gracias a contactos pues, he conseguido uno que otro fuera de ahí. Pero ya, pasando, hemos visto superhéroes, les hablé de una editorial mexicana, les hablé de un cómic mexicano que el ha armado demasiado bien, que creo que incluso llegó a la Comic Con de 2018-2017. Pero sabemos que hay más editoriales, en este caso editoriales, creo que estas son editoriales de Estados Unidos si no mal recuerdo. Serán Dark Horse Comics, una compañía de cómics que me gusta mucho, que publicaron los tomos de Sin City o Hellboy. Y creo que tienen los títulos en Latinoamérica y Estados Unidos de la distribución de Ghost in the Shell. No estoy muy seguro, creo que los tiene ellos. Me gustan mucho sus publicaciones, me agradan. También fueron uno de los responsables de los cómics de Darth Vader antes de la compra de Disney a Marvel. 10 de 10, me encanta. De ahí tenemos a Image Comics, que si no les suena o si les suena un poco, tal vez sea porque ellos son los publicadores, la casa editorial de nuestro cómic de Walking Dead, la serie popular que a todos nos gusta, y del superhéroe más badass que me ha encantado en la historia, que es Spawn. Un tipo cruel, un tipo malo, pero Dios santo, es Spawn, hombre. Y al final acabaremos con la saga de DC de cómics adultos apodada Vértigo,
en cuales se trataba de separar un mundo más oscuro, más adulto para los lectores de cómics, que no afectará al universo DC. Hasta hace poco que los quieren combinar con Constantine en DC, es raro, pero me gusta ver a Batman engañado por un tipo más astuto que él. Eso es muy divertido. Ellos tenían la serie de Y, The Last Man, tengo el tomo número 3 entero, gracias a la vida, 100 Bullets, Preacher, V de Vendetta, The Sandman, de Neil Gaiman, un gran escritor, y Fable, que son, estos se podría decir que son unas empresas diferentes, pero que tratan de abordar el tema más de los cómics. Sería Image y Dark Horse, cómics superhéroes, y Vertigo, a veces ser una historia de adultos, trata de meterse en momentos más oscuros, cosas más humanas que las que podemos sufrir. De hecho, la saga de Fable sacó una historia que creo que era La Rebelión de la Granja, si conocen el libro. Era como un homenaje, una adaptación, no recuerdo muy bien, leí esa historia hace unos cuantos años. Y de ahí el cómic inglés, que es una de las fuentes más avanzadas, yo creo que en la escritura de los cómics, como les estaba diciendo, la Casa Vértigo. De hecho, fue fundada gracias a un cómic que se creó por DC, una base adulta de un mundo separado, de Alan Moore, el cómic de Watchmen. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo conoce el chiste de la pequeña Lulu. Yo soy la pequeña Lulu. Y se abrió un nuevo mundo para el cómic estadounidense con nuevas vistas. De hecho, creo que por culpa de las historietas de Neil Gaiman, de Alan Moore, de Frank Miller, se empezó con la era de plata, donde trataba de ser más oscuro, más sangriento, más edgy, si saben de qué me refiero. Es un mundo muy raro de que entramos en los cómics, pero algo que ayudó mucho, ya que estábamos entrando de nuevo en una depresión de los cómics donde se dejaban de vender e incluso estuvieron a punto de cerrar. Si no lo sabían, la razón por la que Sony tenía los derechos de Spider-Man y de los Cuatro Fantásticos era porque se había quedado en bancarrota Marvel, y para tratar de salir de su bancarrota tuvieron que vender los derechos de sus personajes más icónicos, la primer familia de superhéroes y el superhéroe más grande de Marvel. Triste, pero una realidad. Y tomamos este tema para empezar a hablar de las películas de superhéroes. Las películas de superhéroes empiezan desde la época memorial de Superman de los años 60. Las películas clásicas donde Superman volvió en el tiempo girando la Tierra. Historias con un final bizarro, rarísimo, pero no más que adecuado para los cómics. Y la época donde empezaron a surgir las películas de Batman. Las películas de Batman, que al principio eran muy buenas, me gustaban mucho. El Joker, Dos Caras, Jim Carrey como un villano de Batman fue una idea bizarrísima, pero me encanta. Es raro, es genial, es divertido. Y ahí llegó el desastre con Batman y Robin. Que no sé qué se le ocurrió. No me molesta que George Clooney hizo un Batman. Me molesta que le hayan puesto pezones a un traje de Batman. Es lo más bizarro en cierta manera. La historia, los villanos, la batitarjeta. Una película horrible que incluso casi mata a los héroes en las películas. Los superhéroes, de hecho, después del fracaso taquillero, de escritura, de guión y las críticas tan horribles que recibieron, no se quería continuar nunca más y no se quería volver a intentar nunca más una historia de superhéroes. Pero ya que Marvel igualmente estaba desesperado por conseguir dinero, como les expliqué hace rato, para sobrevivir la bancarrota al vender sus personajes, mucha gente o muchos estudios se aprovecharon para crear nuevas cosas. Uno de ellos fue Sam Raimi, Sony, para crear las películas de Spider-Man, pero antes de ello hubo otras películas: Daredevil, Elektra por sí sola, el Punisher, no películas muy buenas la verdad, Blade de Guillermo del Toro, que la segunda me encantó y me volvió loco, pero la primera y la tercera fueron películas muy raras, pero la tercera no fue dirigida por Guillermo del Toro, así que no creo que haya un problema para la gente cuando la vea. Y llegamos con las mejores películas superhéroes, que incluso si oyeron mi podcast antiguo de Shyamalan, sabrán que hablo muy bien de Unbreakable, y fue una de las primeras películas que hablaron del origen del superhéroe de una manera tan seria y tan humana y sentimental.
En este caso fue la trilogía de Raimi, que si la tercera no era muy buena, pero se dice que fue por culpa de los productores debido a los comentarios del director, de algunos actores. Las primeras dos siguen teniendo el toque de horror que le gustaba hacer Raimi con ciertos screamers del Duende Verde, el edificio en llamas, las garras del Dr. Ock. Un director que no abandonó su cine y que pudo hacer una historia de superhéroes tan genial y hermosa como lo iba a hacer para Spider-Man, uno de los superhéroes más emocionales, con que muchos de nosotros nos podemos identificar desde siempre porque pues, empezó en su juventud y a hoy en día Spider-Man se ha vuelto uno de los personajes más usados y que incluso ya ha crecido, ya salió el fin de la escuela, uno de los momentos más raros del mundo. Y de ahí el género de superhéroes seguía siendo tocado poco a poco, no se metían mucho en él, pero digamos que hasta la idea del universo compartido con la primera película de Iron Man, que no era más que un experimento y un teaser para que la gente se emocionara al final de la película de Iron Man, después de los créditos, saber de la iniciativa Vengadores. Después llegó el Hulk, las nuevas películas de Iron Man, todo el UCM, si no me recuerdo, el universo cinematográfico de Marvel. Y también llegó la competencia de DC, del universo cinematográfico de DC. Le voy a llamar así, porque no les quiero decir por sus abreviaturas, me confunden muy feo. Y Dios mío, no sé cómo Marvel logró hacer una idea tan genial y cómo la logró hacer, pero se nota que es por Kevin Feige, el productor de Marvel, que trata de poner en cuerda para que a todos los directores, a todos los guionistas, para que las historias traten de concordar y se puedan llevar entre sí, no sean tan diferentes, para que sea tu mismo universo, que a la vez hace que las películas se vuelvan un poco aburridas ya con tantos estrenos que hay al año, tristemente. Y en el caso de DC, que es dirigido por productores que no son fans de los cómics y solamente lo están haciendo para sacar las mayores ganancias, y arruinan muchos trabajos. Ya sé que el director Zack Snyder no es el mejor del mundo, pero pudo haber hecho un mejor trabajo, yo creo, si los productores no se hubieran metido tanto solamente para sacar una tajada de lo importante de Marvel. Hablando ya de todo esto, entonces ustedes dirán, bueno, tú estás aquí hablando de cómics, estás diciendo cosas buenas de ellos, como te molestan algunos productores. Pero el título se llama Mi problema con los cómics. ¿Por qué me frustra? ¿Por qué me desespera algo de los cómics? El problema es este. Tal vez no sé si sean los creadores de historietas, pero a mí me molesta, me frustra, me causa mal del estómago. Somos los fans. ¿Por qué los fans? Porque los fans no queremos dejar crecer a nuestros superhéroes. Porque no podemos ver a Superman y esperar a que muera y no lo revivan después. Pero eso que tiene, seguramente solamente lo hacen porque no pueden crear más personajes. Tú creerás eso. Pero ¿cuántas veces ha muerto un superhéroe y cuántas veces alguien más lo trata de cambiar y los fans se quejan por ello? Muchas veces ha pasado. Es raro que un superhéroe pase su manto hacia otra persona y se acabe la historia de él. Es lo mismo que pasó con Spider-Man, en este caso Spider-Man, el superior Spider-Man, una de las sagas de Spider-Man favoritas de su servidor Matt, donde no pude creer que la mente de Peter Parker haya muerto de cierta manera y solamente el Doc Ock se quedara dentro de ella y se volvió un antihéroe. Yo hubiera preferido seguir la historia del Dr. Octopus, que incluso se volvió un villano y que al final, digamos, uno de los clones de Spider-Man, en este caso Bert Riley, si siguiera vivo, se hubiera puesto a luchar contra el Spider-Man que es el Dr. Ock. En este caso Miles Morales, también rechazadísimo por las ventas, que al final se volvió un buen superhéroe, pero tuvieron que ser un buen superhéroe y un buen personaje uniéndolo con Peter Parker todavía. Superman no puede pasar su manto de Clark Kent porque los fans nos enojamos mucho. ¿Por qué no queremos dejarlos? Es algo que incluso las personas que leen manga, que son fans del manga, siempre se quejan de los cómics. Y es verdad, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué no seguimos? Y hasta donde yo lo he notado, el mayor problema somos los fans. No podemos dejar a nuestro superhéroe o personaje favorito morir y cambiarlo por alguien que debería seguir ese lugar. ¿Por qué? Porque nos quejamos, porque decimos cosas malas de ellos. Y olvídate de que es que lo políticamente correcto, hay veces en las que ni siquiera es así. Sigue siendo el mismo tipo, pero de diferente manera, y es una molestia para todos. O sea, todos nosotros queremos a Jon Stewart por culpa de la serie de la Liga de la Justicia animada, el Linterna Verde Negro, pero cuando murió el Hal Jordan,
cuando mató a todos los superhéroes, a todos los linternas, y nos quedamos con Kyle Rayner, a muchos nos ganó nuestro corazón. Pero en el inicio, nadie quería a Kyle Rayner. Todos queríamos a Hal Jordan. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué no dejamos avanzar a nuestros creadores de cómics? Se va a resetear el universo en algún punto y van a tener que convivir todos ellos. Pero ¿por qué no podemos dejar más de 3 años sin estarnos quejando de que por qué no aparece Peter Parker y sigue siendo el Doctor Octopus dentro del cuerpo de Peter Parker? ¿Por qué lo tenemos que hacer así? ¿Por qué no podemos dejar nada de ese lado? Incluso los villanos siempre tienen que ser el mismo sujeto en todas sus historias, porque si no el fan se queja, y si el fan se queja, los escritores de cómics, pues igual como se les dije, hay un problema con las historias de cómics. Las películas ayudaron a que la industria no muriera, pero si los fans ya no quieren comprar el cómic de Batman, porque Batman ya no es Bruce Wayne y ahora es Jason Todd o alguien más, no vamos a comprar el cómic y ellos van a dejar a que entre en bancarrota. De verdad, no creo que siendo una persona que necesita comer y necesita que su empresa viva, vayan a dejar que sus fans dejen de comprar cómics porque mataron a un superhéroe. Tal vez es una reflexión corta, pero este es un problema más grande. O sea, una cosa es que te moleste el anime o el manga porque se vuelven repetitivas las historias, pero otra cosa es que como fan, otros fans no dejen avanzar las historias simplemente porque su personaje favorito no está y no lo acepta. Hay problemas de escritura, pero hay problemas de escritura en todo, en el cine, en la serie, en los libros, en los guiones. Hay problemas con los personajes, en el argumento, siempre los va a haber. Si pudieran escribir perfectas las historias, todo sería una obra maestra, y es raro oír que alguien diga que algo es una obra maestra. Así que ese es mi problema con el cómic. Yo soy Matt, este fue un podcast de Mad Cat Studios. Suscríbanse, denle like, comenten si tienen alguna idea de lo que me quieran decir. Hasta luego.